En Capital, televidentes insatisfechos y con opiniones divergentes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra primera emisión del año 2024. Fieles a nuestra decisión de escuchar a las audiencias, en la primera parte de este programa conversaremos con un televidente sobre este capítulo de En el Medio, programa de la Franja de Opinión emitido con ocasión del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí empieza En el Medio, un programa especial que hacemos hoy, 25 de noviembre, sobre periodismo y género. La crónica roja ha sido el género que registra el crimen en la prensa, en la radio y en países con altos índices de violencia como este. Las noticias son muertes, asesinatos en la calle, en el espacio público, en la intimidad de las casas que suceden cada día. Y el programa de hoy es sobre ese cubrimiento, sobre ese quehacer, específicamente cuando hablamos de feminicidios, de las muertes o asesinatos a mujeres por el hecho de serlo. Esa narrativa de un crimen que es atroz y sobre todo nos vamos a preguntar aquí en esta mesa por el rol de los medios para reconfigurar imaginarios, para fortalecer la idea de una ciudad o de un país libre de violencias para las mujeres. En ese programa estuvo como invitada la periodista Natalia Arenas, directora del medio digital 070. Quien se ha especializado en relatar los asesinatos de las mujeres sin revictimizarlas y tratando de hacer visibles las raíces de los feminicidios, es decir, de sus muertes violentas por el hecho de ser mujeres. La invitada explicó por qué es necesario que el cubrimiento de los feminicidios se realice con enfoque de género, entendido como una herramienta para dignificar a las víctimas y proporcionar información que contribuya a romper los ciclos de violencias contra las mujeres. Entonces yo creo que poner estos casos ante la luz pública y darles la relevancia que se merece es una forma también un poco de lo que tú decías, de explicar el fenómeno y entender por qué sucede y quitarle las connotaciones que le han puesto no solamente la prensa, sino también las entidades públicas, la policía, por ejemplo, que es una de las primeras instituciones que responden cuando hay una muerte violenta, y desmitificar esos relatos que se han puesto a la luz, como que son crímenes pasionales, como que siempre se trata como de un asunto de una borrachera o de que alguien estaba pasado de sustancias que hicieron que terminaran estos casos, porque la verdad es que muchos de estos feminicidios, casi que una tercera parte, tienen denuncias previas, ya tienen ciclos de violencia, las mujeres que terminan siendo asesinadas, y casi siempre suceden por personas que las conocen o que tenían una relación con ellas, como las parejas y las exparejas. El defensor de audiencias conversó con Diego Andrés Bonilla, comunicador social y televidente de Capital, quien en redes sociales de Capital consideró que los medios no deberían ejercer un periodismo con enfoques específicos como el enfoque de género. No puede existir periodismo con ningún enfoque porque deja de ser periodismo. Periodismo con enfoque de género es manipulación de los medios, puesto que si el enfoque es el género, nunca se dirá o se verá reflejada la verdad si está afectada al género o a sus militantes. Seguimos con las cosas absurdas y sin sentido de la mano de ideas radicales y poco útiles. Diego Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué crees tú que no puede existir periodismo con un enfoque porque deja de ser periodismo? Todo el tiempo estamos recibiendo información, todo el tiempo estamos dando información. ¿Qué sucede? El enfoque de género o el enfoque hacia una ideología política específica también está yéndose por ramas que no están, que no son parte del periodismo. El periodismo tiene que ser neutral para que la información llegue completa y real a la persona. El periodista es el que tiene que dar esa verdad, el que tiene que hacer esa investigación y dar esa verdad. Si nosotros hacemos periodismo desde una parte con un enfoque, en este caso el enfoque de género, en el momento que yo dé la información, como mi enfoque es ese, yo no voy a llevar
la realidad, no voy a dar la verdad, no la voy a poder decir. ¿Por qué? Porque mi enfoque es el enfoque de género. Entonces, si digamos estoy hablando de feminicidios, el feminicidio en Colombia es algo muy, muy importante porque es muchísimo, son muchísimas mujeres las que asesinan en Colombia, en el país, pero también hay mucho asesinato de hombres, es decir, el asesinato no puede coger y verse como minimizado de que porque es un hombre es menos y porque es una mujer es más. El asesinato es asesinato, es homicidio, es algo que es quitarle la vida a una persona. Aquí quizás es pertinente recordar las razones por las cuales es necesario el enfoque de género en el cubrimiento periodístico de los feminicidios, que en el caso de Colombia superan ya este año la cifra de 300 crímenes, 50 de los cuales han ocurrido en Bogotá. Y por eso hoy vamos a charlar sobre lo que significa hacer eso en los medios. Dice que el periodismo es un ejercicio que trata en gran medida de explicar, no solo de decir qué pasó, cuándo pasó y a qué horas pasó, con una suerte, digamos, de asepsia, sino de explicar o tratar de hacer que la gente entienda el por qué y el para qué. Cuando se trata de feminicidios, pues no es un asunto fácil, porque el por qué y el para qué pueden a lo mejor no tener una explicación que nos satisfaga. Hay informes oficiales de medicina legal, hay datos de la víctima, pero si queremos llegar a las raíces del asunto, necesitamos tal vez un periodismo más de investigación, más sopesado, que uno solamente pues de registro. En este orden de ideas, la existencia de patrones comunes a todos los feminicidios y un número tan alto ameritan indagar cuál es la relación con el hecho de que las víctimas sean mujeres, sin ignorar lo planteado hace un momento por el televidente. Esto es todo un crimen, independientemente de que sea cometido contra un hombre o una mujer, es un hecho atroz. Con ese contexto básico sobre lo que fue el programa, sigamos viendo la conversación del defensor del televidente con nuestro invitado Diego Andrés Bonilla. En este segmento toman como referencia la columna de opinión de Yolanda Ruiz en el diario El Espectador y divulgada en su canal de YouTube, en la cual explica su cambio de opinión sobre la objetividad en el periodismo. El primer cambio de opinión fue entender en terreno, cuando empecé a hacer trabajo de reportería siendo muy joven, que la objetividad de la que tanto nos hablaron en clase y que nos siguen reclamando muchos, pues en realidad no existe. Sí hay y nos deben exigir siempre rigor y responsabilidad al informar. El otro cambio de opinión tiene que ver con la mezcla de periodismo y activismo. Durante mucho tiempo consideré que eran absolutamente incompatibles. Nada tan alejado de la realidad del periodista como la objetividad. Aunque los hechos sean claros y reales, las interpretaciones son múltiples. La elección misma de los temas que se van a cubrir tiene una carga de subjetividad, como la tienen las palabras, los sonidos, las imágenes que se usan al relatar. Dos periodistas enfrentados al mismo asunto lo van a contar de maneras distintas, sin duda. No hay forma de que en una actividad humana tan cargada de matices, de posibilidades como el periodismo, se pueda hacer un trabajo absolutamente objetivo, que sea ajeno a nuestra fragilidad de seres humanos. Desde ahí, desde esa fragilidad de seres humanos es que hacemos periodismo, y lo importante es reconocer los sesgos, los prejuicios, las creencias que tenemos para poder tratar de tomar distancia de ellos y entender que siempre hay otras formas de ver el mundo. ¿Tú estarías de acuerdo con esa afirmación que hace Yolanda? Es un enfoque basado en un buen argumento. Se pierde la argumentación, se pierde la investigación. Si nos ponemos a investigar, tenemos muchas noticias falsas, muchas noticias exageradas, muchas noticias de falta de investigación. Listo, podemos ser subjetivos porque sí, somos seres humanos. Eso es obvio. Estoy de acuerdo con eso. De lo que no estoy de acuerdo es que, digamos, tengamos ese enfoque desde el comienzo de la información. Yo tengo un enfoque periodístico, tengo que buscar la verdad. Y si la verdad afecta a mi enfoque, la tengo que decir. Y ahí es donde está el problema. Esto nos lleva a dar otra reflexión de Yolanda Ruiz en su columna de opinión en el diario El Espectador, divulgada en su canal de YouTube. La reflexión sobre el activismo en el periodismo, el trabajo del periodista activista de una causa.
durante mucho tiempo, hasta hace apenas diría yo un par de años, creía que si alguien intentaba hacer periodismo desde una causa, desde el activismo, eso lo distanciaba por completo del oficio, porque inclinaba la balanza y resultaba imposible hacer un buen trabajo con el equilibrio necesario. En debates, en textos, en foros, defendí la clara incompatibilidad entre el periodismo y el activismo porque los consideraba completamente excluyentes. Creía que si se hacía activismo no se podía hacer buen periodismo. Sin embargo, grandes colegas que hacen periodismo desde una causa, con una bandera, por ejemplo, desde el feminismo, el ambientalismo, la defensa de derechos humanos y muchas otras causas valiosas, me convencieron con trabajos serios, con periodismo de gran factura, de gran calidad, que no hay ninguna incompatibilidad entre la defensa de una causa justa y el oficio de informar a la sociedad. Así como hay una línea editorial en todo medio, y todos tienen línea editorial, medio grande, medio pequeño, medios tradicionales, nativos digitales, en fin, así también el periodista o el medio se pueden parar desde una orilla y lo honesto es decirlo de frente, para que la audiencia sepa lo que está leyendo, lo que está viendo, lo que está escuchando. Lo importante, por otra parte, es que ese periodismo se haga respetando las normas éticas del oficio. Entendí que el problema entonces no es tener una causa que mueva nuestro trabajo, el problema es no hacer bien la tarea que corresponde al periodismo. El problema es no cumplir los requisitos que nos deben exigir a quienes hacemos este trabajo. Eso nos lleva a otro planteamiento que hace Yolanda Ruiz en esta columna de opinión en El Espectador. Uno es el tema de la objetividad, que no puede existir, ya lo comentamos. El otro es el del activismo. Aplicado esto al enfoque de género, a periodistas que cubren, por ejemplo, los feminicidios con enfoque de género, sería decir, ok, usted es un periodista que trabaja con enfoque de género, pero usted está en la obligación de reconocer públicamente, de decirle al televidente o al oyente o al lector, mire, yo estoy hablando desde esta postura. De tal manera que el pecado no es ser activista y al mismo tiempo periodista, sino casarse con una sola visión y cerrarle las puertas a todos los demás. ¿Cómo la ves? Me parece perfecta el enfoque que estás dando en este momento. O sea, no es pecado uno irse hacia las ramas que uno quiere. El pecado es no saber dar la información. En este caso, ningún enfoque en el mundo, ninguno, es bien recibido. Ningún enfoque va a ser bien recibido. Pero si la información siempre se da, así se tenga un enfoque activista, eso sí, no lo voy a decir, pero si la información se da con buenos argumentos, buena investigación, la gente como lo va a recibir bien. No es lo que se enfrenta el periodismo con enfoque de género, es lo que se enfrenta el periodista que decidió darle un enfoque a su profesión. No el periodismo como tal, porque el periodismo es de que se hace periodismo, siempre va a tener conflictos, va a ser muy difícil, el periodismo es muy difícil. Ahora, yo quisiera que nos detengamos un momentico en la expresión que utilizaste en esta conversación cuando dijiste que a tu modo de ver el periodismo debía ser neutral. Ahí yo quisiera discrepar contigo porque creo que hay muchos hechos de la realidad ante los cuales uno no puede ser neutral como periodista. Una cosa es ser riguroso, pero uno no puede ser neutral. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Frente al terrorismo, por ejemplo, uno no puede ser neutral frente al secuestro. Uno no puede ser neutral frente al genocidio o a los crímenes de guerra como los que está cometiendo Israel ahora. Uno no puede ser neutral ante la tortura. Uno no puede ser neutral ante los falsos positivos en Colombia. Uno no puede ser neutral ante los carros bombas y ante el atentado al Nogal. Tampoco puede ser neutral. Y entonces quisiera una reflexión tuya sobre esto que te estoy planteando, porque creo que hay ciertos temas que desde el punto de vista ético y moral no le pueden pedir al periodista y a los medios que sean neutrales. ¿Cómo la ves? Desde que yo elegí ser comunicador social, siempre he ido como por esa rama de decir la verdad. La neutralidad en el periodismo, obvio que lo que tú dices es real, completamente real. Los falsos positivos, listo. Es algo que se tiene que investigar y las personas tienen que pagar. Por eso fue horrible. La forma como usaron a los jóvenes para engañarlos y hacerlos pasar por guerrilleros es una trampa que para mí es atroz, ¿sí? Pero
Vamos a dar esta noticia de los falsos positivos, vamos a hacer la investigación a los militares, etcétera, pero también vamos a hablar de lo que el otro lado está haciendo, porque lo que la guerrilla ha hecho también es terrible. Lo que ha hecho el ELN actualmente, que esté sentado el gobierno con el ELN, cuando el ELN les ha dicho que no van a entregar las armas y que no quieren terminar ese grupo terrorista, ¿qué hace el gobierno ahí sentado? El gobierno no tiene por qué estar ahí sentado. Para retomar el tema del programa que estamos comentando y que suscitó el comentario que tú hiciste en redes de Capital, la necesidad de un enfoque de género para el cubrimiento de los feminicidios. Tú recordarás que en ese programa, por ejemplo, se analizaba el hecho de que ese enfoque es necesario porque, por ejemplo, cuando matan a una mujer, en el marco de esta sociedad machista y patriarcal, en donde las relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, históricamente ha sido asimétrica, donde el poder masculino es el que se impone sobre el femenino, asociado a la idea de que lo femenino es lo débil, que necesita ser protegido y que el hombre es el que tiene la obligación de proteger. Entonces empiezan a buscarse explicaciones para el crimen. Es que si la mataron, ¿quién sabe en qué estaría? ¿Quién sabe en qué sitio de Bogotá? ¿Quién la manda a meterse por esa zona? ¿Estaría vestida de tal manera? ¿Cómo se le ocurre irse a un motel con ese tipo? ¿Cómo se le ocurre haberle aceptado una cita? Empiezan a buscar justificaciones que le van liberando culpas al agresor, al hombre agresor. De tal manera que no sé hasta dónde uno realmente pueda empezar a plantearse como periodista y como consumidor de noticias la necesidad de exigir que en el cubrimiento de ciertos temas se apliquen ciertos enfoques específicos, porque si no los aplicamos no entendemos bien cómo es la historia. El periodista, cuando tiene un profesionalismo íntegro frente a lo que hace su profesión, ¿sí?, no requiere de un enfoque para coger e investigar. Hago la investigación y cuando muestro la información estoy mostrando la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que un hombre, en medio de una locura, de una esquizofrenia, de celos, de lo que sea, asesinó a una mujer. ¿Sí? Esa es la realidad. Eso es lo que voy a transmitir. ¿Por qué la mató? Sí, por machismo, por celos, por quererse superior, etcétera, etcétera. Después de hacer yo mi investigación. ¿Sí? Pero explicar que fulano de tal mató a su expareja y hablar en términos periodísticos de un crimen pasional, de que fue un ataque de locura, que era que estaba borracho, que tuvo un momento de ira e intenso dolor, todo eso hace parte de una narrativa, de un lenguaje que siempre trata de justificar, fíjate, que siempre trata de encontrarle un atenuante a la conducta del agresor. Y creo que era parte como de lo que se hablaba en el programa en el que estuvo la directora de 070 conversando con María Paula Martínez, analizando cómo deberíamos los medios cubrir esto e insistiendo en la necesidad de pegarse del enfoque de género para no incurrir en esos pecados del oficio del pasado. Necesitamos más conversaciones como la que acabamos de ver entre el defensor de audiencias y nuestro televidente Diego Andrés Bonilla. Capital como sistema de comunicación pública será mejor si las audiencias discrepan, si hay matices en la interpretación de los hechos, si nos dejamos interpelar por voces discordantes, si ustedes, las audiencias, nos comparten sus inconformidades, si reflexionamos conjuntamente sobre nuestras dudas y nuestras certezas. Y en la segunda parte de nuestro programa de hoy nos hacemos eco de los reclamos de María Angélica Murillo Roballo y de Jason Alegría Arcos, quienes se comunicaron con Capital a través del sistema de atención al ciudadano. María Angélica preguntó por qué Capital no transmitió durante Rock al Parque la presentación de la banda In Flame. Y Jason, quien además expresó disgusto porque las entrevistas eran cortas y a su juicio se interrumpían abruptamente y porque no fueron entrevistadas todas las bandas participantes en Rock al Parque. Para responder en este espacio, aunque ya se hizo desde la Oficina de Atención al Ciudadano, el defensor de audiencias invitó a Carlos Ortiz, abogado del área jurídica de Capital y experto en derechos de autor.
Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. No, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Yo feliz de participar en estos espacios para ayudarle a nuestra audiencia a conocer muchas de nuestras decisiones en Capital. Así es. Y esta conversación contigo se motiva en lo siguiente. Con ocasión de la reciente divulgación de Rock al Parque, hubo algunos y algunas televidentes que se quejaron porque Capital no transmitió la presentación de algunas de sus bandas favoritas. Sabemos que en ocasiones esto se debe a temas de programación, que no se da abasto para cubrir las 3 tarimas, que a veces eso queda repositado, un concierto que no se vio en pantalla puede que quede depositado en el repositorio de las plataformas de internet, pero también a veces hay razones de tipo jurídico, de tipo legal. Y nos parece muy chévere, Carlos, que nos ayudes a conocer cuáles son las obligaciones que desde el punto de vista jurídico Capital tiene que cumplir al pie de la letra para respetar los derechos de los artistas, de las bandas que se presentan en un evento como Rock al Parque y que es transmitido por Capital. ¿Qué debemos tener en cuenta para ir haciendo una lista de chequeo? Perfecto. Aquí hablamos de 3 temas muy importantes. El primero es todo el marco del derecho a la imagen, cuando vamos a hacer una transmisión o una fotografía, todo de las bandas que salen en un espectáculo como este, como Rock al Parque. La imagen de ellos se va a utilizar para medios informativos, para la transmisión en vivo, para cualquier razón alguna. Esa es la primera regla que tenemos que tener. La segunda es el derecho de autor. El derecho de autor es el que recae sobre la creación de las obras, en este caso musicales, quien escribió la letra y quien compuso la música de cada una de estas canciones de estas bandas. Muchas veces las mismas bandas son los autores, en otros casos no. Y el tercero es algo que se llama los derechos conexos, que está dentro de la ley de derecho de autor, y son los derechos que tienen los artistas intérpretes. ¿Quiénes son ellos? No son quienes escriben la letra o quienes componen la música, sino quienes la interpretan, quienes la ejecutan en un concierto en vivo. Entonces, cuando yo quiero transmitir a través de, en este caso de Capital, un concierto en vivo, debo tener estos 3 permisos. Para el caso particular del 2023 y pues las ediciones pasadas, siempre hay una que otra banda que al enterarse que la transmisión se va a dar por televisión abierta en vivo, no les gustan, no nos autorizan por simple deseo de ellos, porque la ley les faculta decidir si autorizan o no. Entonces, nosotros como primer medio de comunicación debemos sujetarnos a lo que cada banda quiera permitirnos, y para este caso algunas bandas no nos lo permitieron, lo que nos impidió llevar esos conciertos a la audiencia, y pues es lamentable porque algunos usuarios, unos televidentes están muy pendientes de algunas y no les pudimos llevar eso, pero no es un tema de Capital, es un tema de las mismas bandas que no nos dieron la autorización correspondiente. Entonces, derecho de imagen, derecho de autor y derechos conexos. Capital debe respetar esos derechos a rajatabla, al pie de la letra. Así Porque, es. ¿qué implicaciones? Simplemente para ponernos en la piel de la administración del canal, ¿qué implicaciones tendría para Capital que se desconozca alguno de esos derechos? Perfecto. Cuando yo soy o intérprete o autor o mi imagen es utilizada, yo tengo el permiso de autorizar o prohibir ese uso o cualquier tipo de uso. Si alguien utiliza, una empresa o una persona, cualquiera de estas 3 cosas, autor, conexos o imagen, sin mi autorización, yo estoy facultado en Colombia para tomar acciones legales de orden civil, de orden penal, de orden administrativo, lo que puede generar grandes sanciones para, en este caso, Canal Capital, sus funcionarios. En algunos casos específicos hasta podría considerarse un delito la utilización de imagen, obras o interpretaciones sin autorización. Entonces, no es un tema liviano, es un tema grave, y por eso Capital tiene que ser muy riguroso en utilizar esas interpretaciones o esas obras solo en el marco de lo que nos autorizaron por escrito. Eso es lo que podemos hacer. Suponte, Carlos, que yo soy el representante de una banda de rock que viene a Rock al Parque en Bogotá. Soy de Argentina. En Capital, pues obviamente buscan la información sobre mi estado legal como banda, como empresa. ¿Qué pasa si una banda llega a interpretar una pieza cuyo autor no le ha dado permiso a esa banda para interpretar esa pieza que él compuso en un escenario como Rock al Parque?
Perfecto. En el marco de las normas de eventos públicos, siempre cualquier concierto, grande o pequeño, tiene que contar con los permisos de derecho de autor y derechos conexos previo al evento. Significa que los organizadores del evento deben acercarse a la alcaldía, sacar muchos permisos de el tema de espacio, seguridad, todo eso. Uno de esos es derecho de autor y conexos, y pagar el uso de la música que se va a utilizar ahí. Alguna de las personas que se quejó y le pidió explicaciones a Capital, ¿por qué no transmitieron a mi banda, que es mi favorita, es el colmo, tal y tal? Alguna persona dijo, bueno, está bien, uno entiende que son demasiados conciertos al mismo tiempo y no los pudieron pasar por la pantalla, pero ¿por qué no los pasaron a través de Facebook, de YouTube, de Instagram o de algún otro de los recursos digitales que tiene Capital? Uno puede transmitir por la pantalla previo acuerdo y no publicar jamás nada en redes sociales. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo soy autor o tengo derechos conexos, yo autorizo diferentes usos. El uso que se nos dio a Capital, o que la mayoría de bandas nos dio a Capital, es únicamente la transmisión en vivo. Punto. Hasta ahí llegó la autorización. La grabación de los conciertos para posteriormente subirlo a las diferentes redes sociales no nos fue autorizado. Nos hubiera encantado tener con esa autorización para que las personas puedan entrar a YouTube o a Facebook y mirar los conciertos, la grabación de los conciertos, pero no contamos con esa autorización. Nuestro límite era transmitir únicamente en vivo, y por eso nuestras redes sociales no encuentran actualmente nada del evento, salvo fichas informativas, pero ningún concierto en general. De tal manera que si llega la superestrella del rock mundial y yo soy reportero de Capital, tengo mi celular, voy al Rock al Parque, voy al baño, yendo al baño me encuentro a la superestrella, la entrevisto y llego emocionado a decir, tengo la entrevista que no le ha dado a nadie en Bogotá, fulanito, fulanita de tal. El productor, el realizador, el director de la transmisión le dice, ¿dónde está el permiso para transmitirlo? Bueno, en temas de uso de imagen, que es el marco de las entrevistas, el mundo ideal desde los abogados, lo que a mí me encantaría recibir es un formato escrito firmado por ese superartista. Pero uno entiende que en la práctica hay entrevistas en las que firmar un documento es muy difícil. Imaginémonos que alguien está entrevistando a personas que están entrando a los conciertos. Esas personas no nos van a firmar un release, pues porque eso es una entrevista muy rápida y no se van a poner a leer un documento legal. Entonces también está facultado y el canal está entrenado para que las autorizaciones de uso de imagen se puedan dar a través, por ejemplo, de la misma grabación. Entonces, si cogí a ese artista en el baño, una de esas preguntas debe ser, además de cómo se siente, qué le ha parecido Colombia, qué tal su música, es, oiga, ¿me autoriza a hacer la entrevista? Y si eso queda grabado, ese es mi permiso. Y con eso salvamos la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Audiencias Capital. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, solamente el último mensaje es decirles que Capital se esfuerza a diario por cumplir todas las normas estas de derecho de autor y conexos. Lo hemos hecho muy bien y bueno, esperemos seguir con esa misma línea. Así a algunos usuarios les afecte por los conciertos que lamentamos, pero es por cumplir con la ley. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estamos ya en el proceso de empalme con la nueva administración de Bogotá. En pocos días asumirán sus responsabilidades quienes habrán de gestionar a Capital Sistema de Comunicación Pública durante el año 2024, 2025, 2026 y 2027. Para quienes continúen al frente de este medio público será muy valioso, como lo ha sido para esta administración, conocer de viva voz sus opiniones, comentarios, sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones. Conocer a las audiencias, sus necesidades de información, sus valores, sus aspiraciones, sus realidades concretas y sus percepciones en tiempo real sobre los contenidos que se emiten por nuestra pantalla tradicional y por nuestras redes y plataformas digitales. Es un reto el cual no puede renunciar un medio de comunicación que toma en serio a los ciudadanos y ciudadanas, porque entiende que son más que consumidores pasivos de información. Por ello les reiteramos que no desfallezcan en comunicarse con Capital cada vez que sientan la necesidad de hacernos saber cómo nos ven, cómo nos perciben y qué esperan de nuestra parrilla de programación.
Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.